¿Por qué y cómo hemos de anunciar el Evangelio? La primera razón es que es un mandamiento dado por el mismo Jesús. El padre Tom Forrest, el sacerdote que sugirió inicialmente al Papa San Juan Pablo II la idea de llamar a la década de 1990, algo ya lejana para nosotros, la década de la nueva evangelización, comenta que la palabra ir aparece 1514 veces en la Biblia. De ellas, 233 veces en el Nuevo Testamento y 54 veces en el Evangelio de San Mateo. Jesús nos dice: id a las ovejas perdidas, id y decidle a Juan, id e invitad a todos, id y haced discípulos. Ciertamente estas son las últimas palabras que dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo. Entonces Jesús se acercó y les dijo: me han sido dados plenos poderes en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos en todos los pueblos, bautizadlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñadles a observar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, hablamos a la gente porque la gente necesita desesperadamente oír la buena noticia de Jesucristo. Si nos hallamos en medio del desierto y descubrimos un oasis, sería egoísta callar y no decir a quienes padecen sed dónde pueden saciarla. Jesús es el único que puede saciar los corazones sedientos de la gente. A menudo el reconocimiento de esta sed se produce de diversas formas. Una famosa cantante dijo en una entrevista: como raza nos sentimos vacíos, hemos eliminado nuestra espiritualidad y nos ha quedado un gran vacío interior. El resultado es que nos vemos inducidos a llenar este vacío con alcohol, drogas, sexo o dinero. La gente está desesperada por alcanzar la verdad. En tercer lugar, la decimos a los demás porque después de haber descubierto la buena noticia, tenemos un gran deseo de comunicarla a otras personas. Si hemos recibido buenas noticias, queremos decírselas a la gente. ¿Cómo hemos de comunicar a los demás la buena noticia? Hemos de vencer dos peligros opuestos, la insensibilidad y el temor. Conocí hace unos años a una mujer joven rusa, hija de españoles, que fueron llevados de niños durante la Guerra Civil Española a la Unión Soviética. Se conocieron allí, se casaron y tuvieron esta hija, que en aquel tiempo pues no fue bautizada ni recibió formación religiosa. Cuando se hizo mayor, vino a España, quiso conocer a sus familiares de aquí y decidió quedarse. Conoció entonces al que sería su marido y se casaron. Un tiempo después, ella se convirtió al cristianismo y se bautizó. Se tomó con tanto entusiasmo su fe que se lanzó sin demora a evangelizar, pero lo hacía con poco tacto, de manera que aturdía a la gente, y eso fue causa de rechazo para muchas personas, lo que le produjo un gran desánimo. Con el tiempo aprendió la lección y vio que hacía falta un equilibrio, ya que hay que comunicar, anunciar y compartir, pero no aturdir. En aquellos momentos le faltaba tacto y sensibilidad. Es muy necesaria la lectura de la Biblia en la vida cristiana, pero no podemos ir evangelizando a la gente a golpes de Biblia y de discursos que acaben siendo una lata. Si no somos sensibles a los sentimientos de los demás, en algún momento podremos cansarles, agobiarles y nosotros también resultar heridos. Como reacción, la insensibilidad puede hacer que caigamos en el peligro opuesto, que es el temor que nos retrae de hablar. A veces nos vemos en medio de gente no cristiana y sentimos temor de hablar de Jesucristo.
Por un lado nos sentimos incómodos, avergonzados o tenemos miedo de resultar ofensivos. Para evitar los riesgos de la insensibilidad o del temor, hemos de darnos cuenta de que el hecho de hablar a los demás de Jesús emana de nuestra relación personal con Él. Es una parte natural de esta relación. A medida que caminamos con Dios, ha de ser natural para nosotros el hecho de hablar a otros de esta relación con la ayuda del Espíritu Santo. Resulta de una gran ayuda pensar en este tema colocando 5 pilares fundamentales de evangelización que comienzan todos por la letra P: presencia, persuasión, proclamación, poder y plegaria. Presencia. Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la salará? Ya no vale para nada, sino para ser lanzada fuera y que la gente la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Un pueblo situado sobre la montaña no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de una vasija, sino que se pone en el candelabro e ilumina a todos los de la casa. Que vuestra luz resplandezca igualmente ante la gente, de manera que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre del cielo. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Jesús nos llama a tener una amplia influencia, sal de la tierra y luz del mundo. Para ejercer esta influencia hemos de estar presentes en el mundo, es decir, en el vecindario, en el trabajo, en medio de nuestra familia y de nuestros amigos. Ahora bien, hemos sido llamados también a ser diferentes, a vivir una vida radicalmente distinta a la que nos propone el mundo, para que podamos ser efectivos como la sal y la luz. En primer lugar, somos llamados a ser sal. Antes de la invención del frigorífico, la sal se usaba para conservar intacta la carne, el pescado y otros alimentos y evitar así que se perdiesen. Los cristianos estamos llamados a evitar que la sociedad se deteriore. Lo conseguimos con nuestras palabras, en la medida en que hablamos de normas y cuestiones morales y en la medida en que utilizamos nuestra influencia para establecer los mandamientos de Dios en la sociedad que nos rodea. No debemos olvidar en este cometido nuestra oración, nuestra relación con el Señor. Lo conseguimos por nuestras acciones cuando cumplimos nuestras obligaciones ciudadanas, colaboramos para crear mejores estructuras sociales, trabajamos por la justicia, la libertad y la dignidad para las personas y ayudamos a eliminar la discriminación. Lo conseguimos mediante la acción social, ayudando a aquellos que tienen menos oportunidades en nuestra sociedad. Para este fin, algunos cristianos son llamados a involucrarse en la política local o nacional. Otros son llamados a vivir sus vidas como Santa Teresa de Calcuta o Jackie Pullinger, sirviendo y ayudando a los pobres. Todos somos llamados a participar en mayor o menor grado. En segundo lugar, Jesús nos llama a ser luz, a permitir que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Lo conseguimos a través de lo que Jesús llama nuestras buenas obras, es decir, todo lo que hacemos o decimos consecuentemente con nuestra fe cristiana. Nuestras buenas obras se pueden resumir en amar al prójimo como a nosotros mismos. Vivir lo que predicamos es la forma más apropiada de anunciar la buena nueva a los que viven cerca de nosotros. Eso se aplica ciertamente a nuestros familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo. Si ellos saben que somos cristianos, el solo hecho de saberlo nos pone bajo un cierto grado de presión. Hablar continuamente de nuestra fe se puede volver en contra nuestra si nuestras obras no están de acuerdo con lo que predicamos.
es más fácil que estas personas conocidas se dejen influenciar más por nuestro amor y preocupación. En el trabajo la gente ha de poder observar nuestra constancia, honradez, honestidad, veracidad, tenacidad, confiabilidad, evasión de la murmuración y nuestro deseo de animar a los demás. En el hogar los padres, familiares y compañeros serán influenciados por nuestro servicio a los demás, nuestra paciencia y amabilidad, más que por nuestras palabras. Eso tiene una gran importancia cuando en un matrimonio uno de los cónyuges no es creyente. El apóstol San Pedro exhortó así a las esposas cristianas que tenían maridos no creyentes. Igualmente vosotras, mujeres, sed respetuosas con vuestros maridos, de manera que si algunos no quieren escuchar la palabra, sean ganados sin palabras por el comportamiento de las esposas cuando vean vuestra conducta íntegra y respetuosa. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 1. Ser luz en el mundo no involucra únicamente nuestro estilo de vida, también involucra a nuestros labios. Nuestros familiares, amigos y compañeros se harán preguntas ocasionalmente sobre nuestra fe. A menudo es mejor esperar a que ellos pregunten. Si lo hacen, hemos de estar siempre preparados para responder. El apóstol San Pedro escribe: reverenciad a Cristo en vuestro corazón, dispuestos siempre a responder a todo el que se interese por la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con amabilidad y respeto, manteniendo la conciencia limpia, a fin de que en aquello mismo que os calumnian, se vean avergonzados los que critican vuestro comportamiento en Cristo. Persuasión. Muchos ponen objeciones a la fe cristiana, o al menos preguntas que piden que les sean contestadas antes de entregarse a ella. Necesitan ser persuadidos de la verdad. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a persuadir a la gente, lo veía como su obligación por el amor que les tenía. Invadidos pues del respeto que se debe al Señor, intentemos persuadir a los hombres. Cuando Pablo en Tesalónica, basándose en las Escrituras, explicaba y probaba que Cristo había de sufrir y después resucitar de entre los muertos, algunos judíos fueron convencidos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 2 al 4. En Corinto, mientras trabajaba tejiendo tiendas durante la semana, cada sábado discutía en la sinagoga y trataba de convencer tanto a judíos como a griegos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 4. En las conversaciones sobre la fe cristiana, la gente a menudo hace preguntas y nosotros hemos de estar preparados para responder. En una ocasión Jesús estaba hablando con una mujer sobre el desorden de su vida. Evangelio de San Juan, capítulo 4. Entonces él le ofreció la vida eterna. En ese momento ella le hizo una pregunta teológica sobre el lugar donde se ha de adorar a Dios. Jesús le respondió, pero enseguida recondujo la conversación hacia el tema que le interesaba. Este es un buen ejemplo que debemos seguir. Hemos de pensar que habitualmente, cuando la gente hace preguntas teológicas y presenta objeciones, está buscando genuinamente una respuesta. Las preguntas más comunes que hace la gente son, por ejemplo, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿O qué hay de las otras religiones? Hay un gran número de preguntas que pueden ser serias y requieren una respuesta seria. También a veces las preguntas se utilizan a modo de pantalla para distraer la atención sin ir al núcleo del tema. En estos casos la gente no desea ir hacia Cristo, no porque tenga objeciones teológicas ni morales, sino que estas personas no están dispuestas a entregar sus vidas a Cristo por el cambio en el estilo de vida que supone el cristianismo. En una conversación que tuve con un joven universitario,
Me hizo varias preguntas y objeciones. Antes de responderle le pregunté: si pudiera responder a todas tus preguntas satisfactoriamente, ¿te convertirías a Cristo? Él respondió muy honradamente: no. Así que en este caso no tenía demasiado sentido responder a unas preguntas que solo eran unos interrogantes académicos sin relevancia para la vida de la persona. Pero cuando las preguntas son genuinas, el esfuerzo de conversar, explicar y probar constituye una parte importante en el hecho de compartir con los demás el conocimiento de Jesucristo. Proclamación. El centro del anuncio del Evangelio es la proclamación de la buena noticia de Jesucristo. Es anunciar, comunicar y proclamar la fe cristiana a aquellos que no tienen fe. Lo podemos conseguir de muchas maneras. Una de las formas más efectivas es llevar a la gente a escuchar el Evangelio explicado por alguien. Eso puede ser más recomendable, especialmente en las primeras etapas de nuestra vida cristiana, que intentar explicar el Evangelio nosotros mismos. Los cristianos tenemos amigos poco o nada relacionados con la Iglesia, lo que nos proporciona una gran oportunidad para decirles, como dijo Jesús una vez: venid y lo veréis. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 39. No hay privilegio y satisfacción mayor que ayudar a la gente a encontrar a Jesucristo. Es el mejor servicio que le podemos prestar a una persona. La Biblia no nos habla mucho del apóstol San Andrés, excepto que siempre estaba llevando gente a conocer a Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 8, capítulo 12, versículo 22. Pero Simón Pedro, su hermano, a quien Andrés presentó a Jesús, se convirtió en un seguidor fervoroso del Maestro y en el príncipe de los apóstoles. Posiblemente no todos podamos ser como Pedro, pero todos podemos hacer lo que hizo Andrés, o sea, llevar gente a conocer a Jesús. Henry Dominique Lacordaire era un joven abogado de 22 años, con una brillante carrera por delante. En su adolescencia había perdido la fe. Vivió 9 años en una situación de ateísmo. Al final de ese tiempo comenzó a sentir una gran inquietud. Un día le impresionó la fe sencilla de un hombre mayor y humilde que fue al despacho donde trabajaba. Viendo su rostro feliz y lleno de bondad, Lacordaire comprendió que este hombre había encontrado en la fe una poderosa razón para vivir y ser feliz. Entonces recuperó la fe perdida y decidió entregar su vida a Jesucristo, al mismo tiempo que descubría su vocación al sacerdocio. Durante muchos años fue conocido como uno de los mejores predicadores de Francia. Reinstauró en ese país la Orden de Santo Domingo, desaparecida a raíz de la Revolución Francesa, e instituyó las conferencias de Notre Dame en la Catedral de París. Eran muchos los que iban a escuchar sus sermones y los que se convertían a Jesucristo gracias a sus prédicas y conferencias. Aquel hombre mayor que había ido a su despacho no destacó nunca como un gran orador ni como líder de masas, pero contribuyó a que el joven Henry Lacordaire se convirtiese a Jesucristo y fuese un gran apóstol. A veces se nos brinda la oportunidad de explicar el Evangelio. Una buena forma de hacerlo es explicar la historia de lo que nos ha sucedido a nosotros. Veamos un modelo bíblico en el testimonio de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos del 9 al 23. Se divide en 3 partes. En la primera, Pablo habló de cómo era antes, versículos del 9 al 11. En la segunda, lo que significó para él haber conocido a Jesús, versículos del 12 al 18. Y en la tercera, lo que eso representó para él desde entonces, versículos del 19 al 23.
Cuando hemos de explicar a alguien qué es lo que ha de hacer para convertirse a Jesucristo, puede ser útil tener un punto de referencia. El Evangelio puede ser presentado de muchas maneras diferentes. Un hombre me explicaba cómo llegó a convertirse a Cristo. En la época inmediatamente anterior a su conversión, estaba pasando dificultades en su negocio y tenía que hacer un viaje a Estados Unidos. Estaba muy apesadumbrado cuando subió al taxi para ir al aeropuerto. Subió al primero que encontró, distraído, sin fijarse demasiado en el taxista. En el salpicadero del taxi vio las fotografías de la familia de este. No podía ver la cara del taxista, pero le preguntó por su familia. Notó que le hablaba con gran cariño. A medida que iba avanzando la conversación, el taxista le dijo: «Me da la impresión de que usted no está contento. Si creyera en Jesucristo, todo sería distinto». El hombre de negocios me dijo: «Aquel hombre hablaba con autoridad y pensaba que era yo quien tenía autoridad porque era el que pagaba». El taxista le dijo: «¿No cree usted que tendría que resolver esto de una vez para siempre, entregando su vida a Jesús?» Llegaron al aeropuerto. Al bajar del vehículo, el hombre vio la cara del taxista. Era un rostro lleno de bondad. Le dijo: «¿Por qué no oramos? Si usted quiere tener a Cristo en su vida, pídaselo». Oraron juntos y le entregó un librito sobre la fe cristiana. Era un hombre modesto, sin pretensiones. Se quedó un momento y luego marchó. Había aprovechado la ocasión para predicar el Evangelio de Jesucristo, y eso cambió completamente el rumbo de la vida de otra persona. Poder. En el Nuevo Testamento la proclamación del Evangelio viene acompañada a menudo por una demostración del poder de Dios. Jesús vino proclamando: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios se acerca. Convertíos y creed en el Evangelio». Después de hacer esta declaración, Jesús demostró el poder del Evangelio expulsando demonios, Marcos 1, 21-28, y curando a muchos enfermos, Marcos 1, 29-34, 40-45. Jesús dijo a sus discípulos que hicieran lo que él había hecho. Les dijo que hicieran las obras del reino. Curad a los enfermos que haya y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Lucas 10:9. A medida que leemos el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, vemos que eso mismo es lo que hicieron. Pablo escribió a los cristianos de Tesalónica: «Porque nuestra predicación del Evangelio no vino a vosotros solo de palabra, sino también con obras preciosas, por la acción del Espíritu Santo y convicción plena. Bien sabéis cuál fue nuestra manera de proceder entre vosotros para vuestro servicio». Primera Tesalonicenses 1:5. La proclamación y la demostración van juntas de la mano. En una ocasión, Pedro y Juan iban camino del templo cuando vieron a un hombre paralítico de nacimiento. Durante años había estado postrado en el mismo lugar. Les pidió dinero. Pedro le dijo: «Lo siento, no tengo dinero, pero te daré lo que tengo. En nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina». Pedro le tomó de la mano y le ayudó a levantarse. El hombre se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando se dio cuenta de que estaba curado, comenzó a saltar y a alabar a Dios. Hechos de los Apóstoles 3:1-10. Todos sabían que aquel hombre había estado paralítico toda su vida, y se reunió una gran multitud. Después de la demostración de poder, vino la proclamación del Evangelio. La gente comenzó a preguntarse: ¿cómo ha sucedido todo esto? Entonces Pedro pudo hablar sobre Jesús. Por la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, su nombre le ha dado firmeza, y la fe que actúa por medio de él le ha restablecido totalmente ante todos vosotros.
Hechos de los Apóstoles 3:16. En el próximo vídeo examinaremos este aspecto con más detalle, estudiando la naturaleza del reino de Dios y el lugar que ocupa la curación en él. Plegaria. Ya hemos visto la importancia que tenía la plegaria, es decir, la oración, en la vida de Jesús. Mientras proclamaba y vivía el Evangelio, Jesús también oraba. Marcos 1:35-37. La oración, la plegaria, es esencial cuando hablamos a los demás sobre Jesús. Hemos de orar para que los ciegos puedan ver. Muchas personas sufren ceguera ante el Evangelio. 2 Corintios 4:4. Pueden ver físicamente, pero no pueden ver el mundo espiritual. Hemos de orar para que el Espíritu de Dios abra los ojos y la inteligencia a los ciegos espirituales y puedan entender la verdad de Jesús. Muchos de nosotros nos damos cuenta, cuando nos entregamos a Jesús, de que alguien había estado orando por nosotros. Puede que fuera algún miembro de nuestra familia o algún amigo. Sospecho que en cada caso alguien estaba orando para que se abrieran nuestros ojos espirituales y llegasen a contemplar la verdad. Comencé mi ministerio sacerdotal en la parroquia de Sant Genís de Vilassar de Dalt, dedicada a Sant Genís, San Ginés notario, y San Genís, San Ginés comediante. Los dos vivieron entre los siglos III y IV, la época en que el cristianismo era perseguido por el Imperio Romano, el tiempo en el que murieron muchos mártires por la fe a causa de las persecuciones imperiales. Pero la oración y la ofrenda de la vida de los mártires consiguió muchas conversiones a Jesucristo en aquella época. Una de ellas fue la de San Ginés, un actor de teatro que acabó muriendo mártir también. En muchas de las representaciones de teatro que hacía ante el público, Ginés, que había podido infiltrarse en algunas celebraciones cristianas y por lo tanto tener un cierto conocimiento de la liturgia, se dedicaba a burlarse del cristianismo y de sus celebraciones. Pero un día, mientras hacía una parodia del bautismo, imitando a un catecúmeno que recibía el bautismo, Ginés se quitó la máscara de actor y ante el emperador que estaba contemplando su representación dijo que no continuaría haciendo esta burla ni esta representación blasfema, ni se reiría más de los misterios del cristianismo, porque se sentía atraído por la fe en Jesucristo y él también creía en todo aquello. Ante esta declaración, el emperador Diocleciano le conminó a que abjurara de la fe cristiana recién adquirida bajo amenaza de muerte. Pero él se mantuvo firme y acabó testificando su fe con el martirio. No hay duda tampoco de que la oración, la plegaria de San Esteban al morir, fue decisiva en la conversión de Saulo de Tarso en el apóstol San Pablo. Necesitamos orar por nuestros amigos. También necesitamos orar por nosotros mismos. Cuando hablamos a otros sobre nuestra fe en Jesucristo, es posible que seamos rechazados con una reacción negativa. La tentación en ese momento es darnos por vencidos. Cuando Pedro y Juan curaron al paralítico y proclamaron el Evangelio, fueron arrestados y amenazados con torturas y castigos si continuaban hablando de Jesús. A veces sufrieron reacciones muy negativas, pero no se dieron por vencidos. En cambio, oraron, no para que Dios les protegiera, sino para poder proclamar el Evangelio con valentía y para que Dios hiciera más prodigios y señales por medio del nombre de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 4, 29-31. Es muy importante que como cristianos seamos perseverantes
en comunicar a los demás lo que sabemos y vivimos de Jesucristo por medio de nuestra presencia, persuasión, proclamación, poder y plegaria. Si lo hacemos, veremos cómo a lo largo de nuestra vida muchas personas cambiarán. Durante la Primera Guerra Mundial, un joven soldado fue herido y se moría en las trincheras. Un compañero suyo se le acercó y le dijo: ¿hay algo que pueda hacer por ti? No, me estoy muriendo, le contestó. ¿Hay alguien a quien quieres que le envíe un mensaje por ti? Sí, cuando termine la guerra, si sobrevives, ve a mi pueblo y visita al señor Dupont. Le puedes decir que en los últimos minutos de mi vida, lo que me enseñó en mi infancia me está ayudando a morir. El señor Dupont había sido catequista del soldado en su niñez. Cuando fue a verle y le dio el mensaje de su compañero, el señor Dupont contestó: que Dios me perdone, dejé de enseñar el catecismo hace años porque pensaba que no llegaba a nadie y que no servía para nada. Cuando hablamos a los demás sobre Jesús, siempre hay frutos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todos los que creen. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16.